México acaba de romper el tratado comercial más importante de América del Norte y Estados Unidos. Literalmente no sabe cómo responder. Y cuando digo que no sabe cómo responder, no me refiero a que esté evaluando opciones o calculando estrategias. Me refiero a que el aparato político, económico y diplomático estadounidense está experimentando algo que no había vivido en décadas, una parálisis institucional frente a una decisión soberana que no puede controlar, no puede revertir y no puede ignorar. Y esto, créanme, es mucho más que una disputa comercial. Es la manifestación visible del colapso de un sistema de dominación continental que Estados Unidos había perfeccionado durante más de medio siglo. Cuando vi el anuncio oficial del gobierno mexicano, cuando escuché las palabras precisas y contundentes de la presidenta Sheinbaum declarando la suspensión unilateral del TMEC, supe inmediatamente que estábamos frente a un momento de quiebre histórico, no porque México haya tomado una decisión comercial, sino porque esa decisión expone las contradicciones fundamentales de un imperio en declive que ya no puede sostener la ficción de que sus vecinos son socios voluntarios en lugar de territorios económicamente ocupados. Por primera vez desde la implementación del TLC en 1994, Versino, una nación latinoamericana, ha dicho no a la arquitectura comercial diseñada en Washington, sin pedir permiso, sin buscar consenso y sin temer las consecuencias. Y lo que hace esto verdaderamente explosivo desde una perspectiva marxista es que México no está actuando desde la desesperación o el impulso emocional. Al contrario, está actuando desde una posición de fortaleza económica relativa en un momento en que Estados Unidos atraviesa sus propias contradicciones internas más profundas desde la Gran Depresión. La clase dominante estadounidense, esa burguesía financiera e industrial que durante décadas coordinó sus intereses para mantener la hegemonía continental, ahora está fracturada de una manera que limita dramáticamente su capacidad de respuesta coherente. ¿Desde qué país me están escuchando hoy? Déjenlo en los comentarios. Y si este análisis les está resultando útil, apóyenlo con un like y suscríbanse para no perderse lo que viene, porque lo que estamos presenciando no es simplemente el fin de un acuerdo comercial, es el fin de una era. El TMEC, que reemplazó al TLC en 2020 MEC, fue diseñado como la respuesta estadounidense a la creciente influencia china en América Latina. Era el intento de la administración Trump, continuado por Biden, de crear una zona de exclusión económica que mantuviera a México y Canadá firmemente anclados en la órbita estadounidense mientras se intensificaba la guerra comercial con Beijing. Pero ese diseño tenía una falla fundamental que cualquier análisis marxista serio podría haber predicho. Asumía que México aceptaría indefinidamente un papel subordinado en una relación comercial estructuralmente desigual. Lo que casi nadie en los medios está explicando es cómo esta ruptura encaja en una línea histórica mucho más larga. Desde los años 70, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro y convirtió al dólar en un instrumento global de dominación financiera, su hegemonía dependió de exportar inflación al sur global y absorber la producción barata de países como México. El TECAN de 1994 profundizó esta lógica, desindustrializó regiones enteras de México mientras transformaba al país en una extensión de la cadena productiva estadounidense.
Ese modelo funcionó mientras la clase trabajadora mexicana aceptó salarios deprimidos y mientras China no disputaba la posición industrial de Estados Unidos. Pero hoy esas condiciones han desaparecido. La ruptura del tratado no surge del vacío. Es la consecuencia inevitable de 50 años de desigualdad acumulada, vulnerabilidad norteamericana y un sistema que ya no puede sostener sus propias contradicciones. La ruptura mexicana expone algo que Washington ha tratado de ocultar durante décadas: el llamado libre comercio entre Estados Unidos y sus vecinos. Nunca fue libre ni comercial en el sentido clásico. Ha sido desde el principio un mecanismo de extracción diseñado para garantizar que los excedentes generados por el trabajo mexicano fluyan hacia los centros financieros estadounidenses, mientras México absorbe los costos ambientales, laborales y sociales de la producción. Es una forma sofisticada de colonialismo económico disfrazada de integración regional. Y México acaba de revelar que entiende perfectamente esta dinámica. La decisión de suspender el tratado no surgió en el vacío. Surgió después de meses de presiones estadounidenses cada vez más agresivas, amenazas arancelarias unilaterales, condicionamientos energéticos y lo que el gobierno mexicano ha denominado correctamente chantaje institucionalizado. Estados Unidos, acostumbrado a que sus ultimátums sean obedecidos sin cuestionamientos, se encontró con algo que no esperaba un gobierno mexicano, que prefiere la soberanía económica a la estabilidad subordinada. La reacción inmediata de la Casa Blanca fue reveladora. En lugar de una respuesta coordinada y estratégica, lo que vimos fueron declaraciones contradictorias entre diferentes departamentos gubernamentales. El Departamento de Estado habló de diálogo constructivo, mientras que el representante comercial amenazaba con todas las herramientas disponibles. El Tesoro expresaba preocupación por la estabilidad regional, mientras que el Pentágono guardaba un silencio que decía más que cualquier declaración. Esta cacofonía institucional no es accidental, es el síntoma de un aparato estatal que ya no puede procesar crisis que no encajan en sus marcos tradicionales de dominación, y la crisis es mucho más profunda de lo que parece en superficie. El TIMEC no era solo un acuerdo comercial para Estados Unidos, era la piedra angular de su estrategia de contención china en América Latina. Sin México firmemente integrado en cadenas de suministro controladas por Estados Unidos. Toda la arquitectura de la competencia estratégica con China se tambalea, porque China, que ya es el segundo socio comercial de México, inmediatamente entendió la oportunidad histórica que se acababa de abrir. Beijing no tardó ni 24 horas en ofrecer a México lo que Washington nunca había estado dispuesto a conceder: una asociación comercial basada en beneficio mutuo en lugar de subordinación estructural. La propuesta china de integrar a México en la iniciativa de la Franja y la Ruta no es solo una oferta económica, es una declaración geopolítica. China está diciéndole al mundo que Estados Unidos ya no puede garantizar que sus propios vecinos permanezcan en su esfera de influencia, y esto terrifica a Wall Street de una manera que pocas crisis han logrado en décadas. Los mercados financieros estadounidenses han dependido durante años del flujo predecible de ganancias extraídas de México a través de la estructura del Time EC. La ruptura del tratado no solo elimina esas ganancias futuras, sino que amenaza con crear un precedente que otros países de la región podrían seguir.
Si México puede romper con Washington exitosamente, ¿qué impide que Guatemala, Honduras, Nicaragua o incluso Brasil hagan lo mismo? La burguesía estadounidense encuentra fragmentada frente a esta crisis de una manera que revela las contradicciones de clase que Marx identificó en el capitalismo tardío. El capital financiero, concentrado en Nueva York y profundamente integrado en los flujos comerciales mexicanos, presiona por concesiones y negociación. El capital industrial, especialmente el sector automotriz, exige línea dura y represalias comerciales. El capital tecnológico ve una oportunidad para acelerar la automatización y reducir la dependencia laboral mexicana. Y el capital militar industrial evalúa opciones que van más allá de lo económico. Esta fragmentación no es solo un problema de coordinación política, es una manifestación de las contradicciones fundamentales de un sistema económico que ya no puede generar consenso ni siquiera dentro de su propia clase dominante. Estados Unidos está descubriendo que la hegemonía no se puede mantener cuando los fundamentos económicos que la sostenían comienzan a desintegrarse y la desintegración se está acelerando. Brasil, viendo la determinación mexicana, ha comenzado a evaluar sus propios acuerdos comerciales con Washington. Colombia está reconsiderando su adhesión automática a las sanciones estadounidenses. Argentina está profundizando sus vínculos con China y Rusia. Toda América Latina está observando para ver si Estados Unidos puede obligar a México a retroceder o si, por el contrario, la era de la subordinación económica automática finalmente está llegando a su fin. Rusia, por supuesto, no ha perdido tiempo en ofrecer su propio menú de alternativas. Moscú, que durante años ha buscado maneras de debilitar la influencia estadounidense en el hemisferio occidental, ve en la crisis mexicana una oportunidad dorada para establecer una cabeza de playa económica en América del Norte. Las ofertas rusas de intercambio energético, tecnología militar y financiamiento para infraestructura no son gestos de generosidad. Son movimientos calculados para profundizar la grieta que México acaba de abrir en la arquitectura de poder estadounidense. Que estamos viendo en términos marxistas es el momento en que las contradicciones internas del imperialismo estadounidense vuelven tan agudas que ya no pueden ser gestionadas a través de los mecanismos tradicionales de dominación económica. México no solo está desafiando un tratado comercial, está cuestionando el fundamento mismo sobre el cual Estados Unidos ha construido su hegemonía continental durante más de medio siglo. Y la respuesta estadounidense, esa mezcla de incredulidad, amenazas vacías y confusión institucional, revela algo profundo sobre el estado psicológico de un imperio que ya no reconoce los límites de su propio poder. Durante décadas, Washington operó bajo la asunción de que las naciones latinoamericanas no tenían alternativas reales a la integración subordinada con Estados Unidos. Esa asunción acaba de colapsar de la manera más espectacular posible, porque México no solo está ofreciendo una alternativa, está demostrando que esa alternativa es viable, rentable y políticamente sostenible. Y esa demostración está enviando ondas sísmicas a través de todo el sistema interamericano, ondas que están siendo amplificadas por potencias que tienen todo el interés en ver el debilitamiento de la influencia estadounidense en su
propio hemisferio. La crisis que estamos presenciando no es el final de una historia, es el comienzo de una reconfiguración fundamental del poder en el continente americano, una reconfiguración que Estados Unidos no controla, no dirige y posiblemente no puede detener. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? Tu comentario es fundamental para entender cómo se vive esta crisis en cada región. Si este análisis te está resultando útil, apóyalo con un me gusta y comparte tu opinión. ¿Crees que estamos ante el inicio de un nuevo orden geopolítico? Tus comentarios, tus likes ayudan a que este contenido llegue a más personas. Y mientras Washington se debate en sus contradicciones internas, algo mucho más significativo está ocurriendo en los mercados globales. La ruptura del TEMEC ha desatado una cascada de reajustes financieros que está exponiendo la fragilidad fundamental del sistema económico estadounidense de una manera que no habíamos visto desde la crisis de 2008. Pero esta vez la crisis no surge de la especulación inmobiliaria o los derivados tóxicos. Surge de algo mucho más peligroso para la hegemonía estadounidense, la pérdida de control sobre su propia periferia económica. Los primeros síntomas aparecieron en los mercados de divisas. El peso mexicano, en lugar de colapsar como esperaban los analistas de Wall Street, se fortaleció dramáticamente después del anuncio. ¿Por qué? Porque los mercados entendieron inmediatamente lo que Washington no quiere admitir. México no está actuando desde la debilidad, está actuando desde una posición de fortaleza respaldada por alternativas reales. China anunció un paquete de inversión directa de $50,000 millones en infraestructura mexicana. Rusia ofreció acuerdos energéticos que eliminarían la dependencia mexicana del gas estadounidense. Brasil propuso la integración inmediata de México en el sistema de pagos BRICS, evitando por completo el dólar en el comercio regional. Esta coordinación no es accidental, es la materialización de una estrategia que las potencias emergentes han estado desarrollando durante años. Crear un sistema económico paralelo que pueda funcionar independientemente de las instituciones controladas por Estados Unidos. Y México acaba de convertirse en el primer país del hemisferio occidental en saltar completamente a ese sistema alternativo. Las consecuencias en Wall Street han sido devastadoras. El índice Dow Jones perdió 800 puntos en las primeras 4 horas de trading después del anuncio mexicano. Pero más importante que la caída inmediata es lo que está revelando sobre la estructura de dependencia que conecta la economía estadounidense con México. Las cadenas de suministro que se extienden desde las maquiladoras mexicanas hasta los centros de distribución estadounidenses no son solo vínculos comerciales, son arterias vitales del sistema productivo norteamericano. La industria automotriz estadounidense, que había trasladado el 40% de su producción a México durante las últimas 3 décadas, ahora enfrenta una disrupción total. General Motors, Ford y Chrysler no solo perdieron acceso a mano de obra barata, perdieron acceso a una red logística que les costó décadas construir. Y reconstruir esa red en territorio estadounidense no es solo cuestión de dinero, es cuestión de tiempo que no tienen mientras China acelera su propia expansión en el sector automotriz global. El sector energético estadounidense está experimentando una conmoción aún mayor. México había sido el mercado cautivo perfecto para el gas natural estadounidense, importando casi el 70% de su consumo desde Texas y Luisiana. La ruptura del TEMEC incluye una cláusula